una isla bastante grande. Este mono se va a sacar una selfie con vos. Siempre y cuando le pagues $3. Esto Se fue le subió un grandote aquí. bonito, barato. Porque todo esto que estamos viendo se ha hecho a mano. Este sea el café más caro del mundo. Tenés que enjuagarte con el agua sagrada de la fuente de la boca y escupirla 3 veces. Y si querés alquilarte el vestido, Te sale 300.000 rupias. bienvenidos a Ubud. Esta zona que es todo lo que te podés imaginar de Bali. Terrazas de arroz, cascadas, paisajes impresionantes. Y además es el punto de partida ideal para empezar a recorrer la isla, ya que se encuentra a tan solo 50 minutos del aeropuerto que está en Denpasar. También es conocida como la capital del yoga o de los iluminados, ya que aquí vas a poder encontrar muchísimos centros para hacer retiros de yoga, tener una dieta 100% vegana, crudivegana, frutivegana, gluten free, y es por ese motivo también que le han dado el apodo a todas las personas que eligen Ubud como base. Ahora, si querés conocer qué tenés que ver y hacer aquí en Ubud y alrededores, quédate en este video. Pero si antes todavía no nos conoces, me presento. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yeyo. Hola, yo soy Gaby y vamos a descubrir Ubud. Vamos. Al contrario de lo que muchas personas creen de que Bali es una islita y que puedes recorrer todo fácilmente, la verdad es que no. Es una isla bastante grande. Por tanto, Ubud se encuentra como que en el medio. Si ven en el mapa, está en una posición estratégica para utilizarlo como base e ir recorriendo los diferentes lugares alrededor de la isla, ya que ir desde la punta sur a la punta norte te puede tardar unas 8 horas en moto. De hecho, te vas a dar cuenta que este video fue filmado en diferentes días, pero es porque nosotros estamos viviendo en Bali. Si querés saber más acerca del por qué nos mudamos acá, más nuestras primeras impresiones y algunos costos, te dejamos este video para que lo veas después de este. Pero al final te vamos a dar un itinerario de cómo nosotros dividiríamos los días. Uno de los lugares imprescindibles que visitar en Ubud es el bosque de los monos. Sí, como pueden ver, hay un montón de estos peluditos caminando, jugando y saltando libremente. Pero este además es un santuario donde podés visitar diferentes templos. Es precioso y cuesta actualmente 80.000 rupias por persona. Estos templos fueron construidos bajo la filosofía Tri Hita Karana. Tri significa tres, Hita felicidad y Karana manera. Y lo que dicta esta filosofía es que solamente hay 3 maneras de conseguir el bienestar físico y espiritual. Y esto es que haya armonía entre seres humanos y el medio ambiente y la armonía entre el ser humano y el Dios Supremo. ¡Wow! Y realmente tienen que mirar todo lo que hay alrededor porque es un lugar hermoso para caminar. Este mono se va a sacar una selfie con vos. Siempre y cuando le pagues $3. Bueno, no tan así, te explico. Todo está muy bien pensado. Primero tenés que venir a esta cabina. Por 50.000 rupias te van a dar una manilla con la que vas a tener que ir a hacer fila para que un fotógrafo experto te saque la foto. El monito está bastante acostumbrado. ¿Por qué? Porque tienen choclitos que ponen ahí muy cerquita al lente de la cámara. Entonces cuando él va a agarrar el choclito es que da la percepción de que está sacándose una selfie con vos. Si siempre has soñado con sacarte una selfie con un mono, ya sabes que es aquí en el bosque de los monos en Ubud. Pero hay que destacar que los monos están jugando libres. Así que cuando ellos se aburren simplemente se van, incluso algunos salen del bosque y los puedes ver por las calles de Ubud. Cuidado con sus cosas. Your camera. No, it's not camera, it's fan. Ah, okay, good. Al frente del mercado de artesanía tenemos el Palacio Real de Ubud, que actualmente va a haber una cremación real, por eso es que estamos viendo aquí todos estos carteles y flores y todo, y se están preparando desde bastante.
Miren aquí, este es el palacio por dentro. Y después de haber vivido la cremación hemos podido ingresar al Palacio de Ubud gratis. Y si no sabes de qué cremación te estoy hablando, te dejo este video por aquí de cuando nos mudamos a Ubud para que lo veas. Al lado del Palacio Real y del Mercadito de Artesanías de Ubud tenés el Templo del Agua. Antes de entrar para ver su jardín era gratis. Actualmente te cobran 50.000 rupias por persona y te prestan el sarón en caso de que estés sin pantalón o estés llevando short para respetar el lugar. Nosotros hemos decidido no entrar porque no es que vas a visitar todo el templo, es simplemente el jardín. Además tenés otra opción que al lado se encuentra el Café Lotus, que ahí ya tenés vistas al jardín tomando o consumiendo algo, así que te lo dejo a tu criterio. Y si quieren hacer compras en Ubud, lo mejor es venir a Thematic Art Market, que aquí van a encontrar artesanías, ropa, carteras, todo lo que puedan necesitar. Miren estas artesanías, las máscaras son, ¡ay! Son espectaculares. Y aquí andamos a full de compras. Comprando de todo. Compra tú. ¿Compro mucho? Compra mucho. What compra mucho? Barato, barato. ¿Barato? Barato. Bagus. Bagus, barato. Means barato, bagus. Aquí una recomendación, tienen que regatear, pero justamente, ¿no? Sí, regateen justamente. A ver, para saber cuál es el precio justo, si le dan un precio, calculen cuál es el 40% de ese precio. Ustedes le dan ese 40% y luego actúan como si se fuesen a ir. Y ellos ya directamente le van a responder con el precio que va a ser justo. Entonces, esa es una de las estrategias que pueden usar. Bye. Aquí, good price. If you want shoes, here. Bonito. Shoes here. Barato. Bonito, barato. Bonito, barato. Thank you. Eso. Bye, Suksama. Son un amor de gente. Sí, la verdad que lo que siempre les decimos, regateen justamente y de esta forma al final este es su trabajo, hay que aprovechar también de comprar local. Y pucha, yo me estoy llevando unas cosas súper bonitas, unas blusas, unas sandalias, así que ya saben dónde pueden venir a comprar de todo en Ubud. Y eso es muy importante lo que Gabriela les mencionó, comprar local, porque aquí estamos apoyando a que el dinero circule entre los locales y no comprar en tiendas, obviamente, donde tal vez sean inversiones extranjeras y el dinero no se quede aquí en Bali. Así es importantísimo, siempre apoyemos a los locales. Todas las noches sucede un espectáculo de danza balinesa en el Palacio Real y aquí lo vamos a ver. El Bosque de los Monos de Sangay cuesta 75.000 rupias adulto la entrada, pero lo mejor es que el ticket no viene solo, sino que te dan, aquí ya me está ayudando, una botella de agua a cada uno, esa bolsita y de paso maní para los monos. Lo que sí ya nos advirtieron es que guardemos la botella de agua porque probablemente nos la roben. Malas noticias, aquí tienen demasiado acostumbrados los monos que ni bien se te ven, se te suben porque saben que les van a dar comida y como ven, esto se fue... le subió un grandote aquí a que yo Gabriela. ni siquiera quería, no tenía comida, no tenía nada en las manos, pero Sí. como vieron uno de los que cuidan acá o son como guías que de paso también te quieren cobrar 50.000 rupias, bueno, se vino el monote y lo mejor es no paniquearte, entonces yo me quedé quieta, se me subió y ahí está, Sí, miren. con la uña le peló un poquito ahí en la frente. Y
Comer en un warung es una necesidad, pero este es destacadísimo en Ubud por las costillas de cerdo. Miren esto, wow. Solo para que se den cuenta, todas estas personas están esperando junto con nosotros y el tiempo aproximado de espera en este warung es 1 hora y media, así que tomen eso en cuenta. Vamos a ver si vale la pena esperar tanto por estas costillas. Después de casi 2 horas de espera ya nos trajeron las costillas. Miren ese platazo, Yello, a los honores. Vamos a ver si valió la pena la espera. Miren cómo está de tiernita. Hay una salsa barbacoa. ¿Valió la pena? Valió la pena. Súper tierna, excelente el sabor de la barbacoa, muy rico. Y el tamaño del plato es bastante grande y solo 65.000 rupias. Y obviamente les tenemos que recomendar lo más local que pueden comer aquí, que es el nasi goreng. Este es el plato más típico y el más económico, que aquí y en la mayoría de los warungs les va a salir solo 30.000 rupias. Hoy nos hemos levantado tempranito en la mañana, agarrado la scooter y a 1 hora y media del centro de Ubud hemos llegado a las terrazas de arroz Hatiluwi. Estas son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, son las más grandes de Bali, el paisaje es impresionante. Pero, ¿qué tienen de especial? A mí lo que me encanta de venir acá es aprender un poquito más del sistema de riego conocido como subak, porque todo esto que estamos viendo se ha hecho a mano. Es un sistema que está relacionado a la filosofía hinduista Trihitakarana, donde los locales, el ser humano, debe vivir en armonía con la naturaleza y con todo su entorno. Entonces, ellos han ido construyendo este ecosistema artificial para que sea algo armonioso. Todo lo que podemos observar se ha hecho a mano en un sistema democrático e igualitario donde todos los locales han puesto su granito de arena en esta comunidad para crear estas terrazas de arroz. Sí, este sistema de terrazas viene siendo usado en Indonesia desde ya siglos y siglos y siglos atrás. Ellos distribuyen el agua a través de pequeños canales en donde llega a cada terraza, la inunda, porque algo que hay que recalcar es que el arroz es un cultivo donde en principio necesita de encharcamiento, de mucha agua para poder germinar. Entonces ellos hacen este tipo de terrazas aquí porque también el terreno acá en Indonesia es un poco ondulado, por lo tanto si hacen así sobre la tierra no iban a poder retener el agua, pero con este sistema de terrazas es ideal para retener el agua. El ciclo del arroz es de 210 días a partir del momento en que lo plantan hasta la cosecha. Exactamente. Y acá es importante tomar en cuenta que este sistema hídrico inicialmente siempre eran construidos estos arrozales alrededor de templos de agua y lo que hacen, como bien dice Yello, es crear este tipo de canales para que el agua corra de los manantiales de Bali. Es algo muy interesante venir a ver, además de que las fotos que tenés acá son de infarto. Para ingresar a Hatiluwi tenés que pagar un ticket que cuesta 50.000 rupias por persona. Y te recomiendan que no lo perdás y lo conserves hasta que salgas de la zona porque por ahí te lo piden. Y tenés que volver a pagar si no lo tenés. Aquí pueden ver todos los precios que actualmente están cobrando en las terrazas Hatiluwi, tanto de actividades, por ejemplo, si quisieran volar el dron tienen que pagar 150.000 rupias al día de hoy que estamos filmando este video, y también para fotógrafos, acá está todo, parqueo y entrada. Otro de los lugares imprescindibles que ver en Bali. Siempre que vengan a terrazas de arroz, sí, estamos en otra terraza de arroz, miren al suelo porque este es un terreno que suele estar húmedo, así que además de ser angosto... Sí, los pasillitos son muy angostos, entonces tienen que fijarse para no caer en falso a ninguno de los dos lados. O resbalarse como yo hice en este momento ahí, en el barro.
en el barro mojado. Así que, ojo, una recomendación, no sean como nosotros, no blogueen sin mirar al piso cuando caminen por acá. Estamos visitando las terrazas de Arroz Tegalalán. Estas se encuentran como a unos 25 minutos en moto del centro de Ubud, ¿okay? Eso depende del tráfico, por eso te recomendamos venir temprano en la mañana. Además que el calor es mucho más soportable, es mucho más bonito, las vas a encontrar también más vacías. Es precioso para venir a caminar, a sacarte fotos, que de hecho nosotros vinimos a hacer una sesión de fotos con Memoric, que es una página web que tienen fotógrafos en todo el mundo, en más de 170 países, y ahí lo puedes utilizar para tener recuerdos increíbles y asegurarte de tener esas fotos preciosas. Nosotros hemos estado hoy con Wa, que es un fotógrafo local, y de hecho les hemos conseguido un descuento que es con el cupón Caminito Amor. Tienen 15 fotos extras en cualquier paquete. ¿Y sabían ustedes que estas terrazas de Arroz Tegalalán fue uno de los escenarios de la película Comer, Rezar y Amar con Julia Roberts? Sí, y yo caminando por acá me siento en la película. Es hermoso, es hermoso. Me gustan mucho, son más chiquitas también que las de Yatilhuí y más cercanas, así que si no tenés tiempo, esta es una gran opción. Si venís antes de las 8 de la mañana, podés entrar a Tegalalán sin pagar entrada. Si no, te van a cobrar 20.000 rupias por persona. Miren qué increíble, aquí ya tenemos todos los cafés y también los tés que vamos a probar aquí en Cantic Agriculture. Y yuquita, hace rato no comía yuquita. Está buenísima. Un imprescindible que ver en Ubud y visitar es una plantación de café. Hay muchísimos alrededor de la isla y de específicamente Ubud. Nosotros estamos visitando Cantic Agriculture, que es una cooperativa donde diferentes granjeros tienen como su parcelita. Y es algo muy interesante porque además de que te explican todas las plantas, que no solamente tienen café, tienen frutas como el durian, el mangostín, te muestran los diferentes tipos de café como el arábico o el robusta, también te dan para probar todos los tipos de café que hacen, como podemos ver aquí. Miren, todo esto gratis, incluido con el tour. Y ya después si querés probar el famoso café Luwak, el café de civeta, que despuesito le vamos a contar de qué se trata este café. Entonces ahí sí tenés que pagar, como dice acá, 50.000 rupias indonesias. Pero empecemos con este tasting, este testeado, esta probadera. ¿Cómo se dice? ¿Tasting? ¿Probadera? No sé cómo podemos decir, me olvidé. Yo también. Disculpen el Spanglish. Vamos a empezar con Pruebas, las muestras. Las muestras, probar, sí. Probar. A ver, ¿qué tal? Empecemos con el sin azúcar. Café balinés sin azúcar. Esto estoy segura que le va a gustar a Yello. ¿Qué tal? Rico. Perdón, ¿Rico? me distrajo la La mariposa amarilla. Qué bonito, además. Algo también para destacar es lo bonito que es el lugar. Gracias, Bali. Ahora, toca probar solamente la cocoa, exactamente, el chocolate caliente. Se siente un poquito el coco también, porque aquí endulzan con coco. ¡Wow! Bueno, hasta ahorita mi favorito. A ver. Espeso, bueno, no te va a gustar nada. Pasarela. No te va a gustar, ¿viste? ¿Vieron? Así es, mezquina. Oh, manjar de los dioses también. Ya yo te cambio, vos estás dejando ese poquito y yo dame este poquito. No sé qué me gustó más, si el café o el cocoa, pero hay muchos más aquí para probar, sigamos. Venimos Ginseng con coffee. el ginseng coffee. ¿Qué es el ginseng? Ah, aquí me dice Wayan que el ginseng se utiliza para tener energía, como Red Bull. Papá fuerte, mamá contenta. Papá fuerte, mamá contenta, ese, ¿no? ¿Qué querrá decir eso? Sí. Con el energizante, el café con energizante. Sí. Ah, por ahí tiene Wayan sus pensamientos turbios, ¿no? Sí, dice.
Hablemos de lo impresionante de que este sea el café más caro del mundo y que además esté hecho de caca. Estamos hablando del café Luwak, conocido en Bali como Kopi Luwak. Kopi café, Luwak es la civeta, entonces sería café de caquita de civeta. ¿Y cómo se hace? Mayormente la civeta come diferentes frutas y dentro de las frutas que come también están los granos del café. Entonces come los granitos del café, pero no los llega a masticar. Después lo que hace es que, bueno, naturalmente hace su popó y eso es lo que recogen aquí en la cooperativa. Después lo lavan muy bien, lo quitan la cascarita y después lo tuestan, pasa por todo el proceso como un grano de café normal y se convierte en este café oscuro con un olor fuerte. Y ahora vamos a probar. Este proceso le ayuda al grano a un poco, gracias a los ácidos gástricos que tiene en el estómago, que todos tenemos, todos los animales, seres humanos tenemos, le ayuda al grano de café a bajar la acidez, por tanto, eso es también lo que le da la calidad a este café. Siendo 100% sincera, si no me dices que es café de civeta, consideraría que es un café arábico robusta normal sin azúcar. Entonces, como no soy una experta del café, le voy a dar a Yello esta taza para que él dé su opinión. Me está vendiendo como si yo fuera experto en café también, pero no lo soy. Sí tomo un poquito más de café. Perdónenme los que son fanáticos y los que sí saben diferenciar entre el café robusta y arábica y entre los diferentes tipos de tostados, qué porcentaje y todo eso, pero yo siento café. Ahora sí, también una cosa importante tomar en cuenta de este café es que es importante de que cuando vos vayas a elegir un lugar para hacer esta prueba o para comprarlo, que tomes en cuenta que sea un lugar que sea certificado y que tenga una producción verde, que quiere decir que los animalitos estén sueltos y que, como acá nos comentaba Wayan, de lo que recogen los granos de café sea así, ¿no? Del campo, de lo que ellos van caminando y van haciendo, porque por la gran demanda que ha tenido este café, hoy hay una polémica bastante grande en la que los animalitos, muchos los tienen enjaulados y solamente alimentados con granos de café. Así que es importante que tomes eso en cuenta y vos valores el lugar donde vas a hacer la prueba, porque aquí sale 50.000 rupias una taza de café, pero en otras partes esto puede llegar a costar hasta $90. Solamente esta tacita. Como siempre les decimos, hay que apoyar a los locales, así que nosotros nos estamos llevando un poquito de té de grosella o de flor de Jamaica y café con coco que me encantó y esto nos salió 280.000 rupias. Me encanta que Wayan va repitiendo lo que hablo para aprender el español. Literal hemos llegado a abrir el templo, ya que este abre a las 7 de la mañana. Y nosotros queríamos asegurarnos de tener tranquilidad. Así que... ¿El primero en la fila? Sí. Así que vamos a esperar que abran para poder ingresar. Y aquí dice que la entrada es 50.000 rupias. Cash. Cash only. En efectivo. Y si no hay efectivo, al lado está el cajero automático. Así que no se preocupen. Ahí está, pueden sacar y venir a pagar efectivo. Ahí está. El cajero. Y ahora estamos ingresando al Pura Tirtha Empul, que su traducción significaría templo de agua. Este es el templo más famoso de Bali. Está dedicado al dios Vishnu, que es también el dios del agua. Y también es el dios protector de la Trimurti hinduista. Todos son bienvenidos para hacer el ritual de purificación en Pura Tirtha Empul, pero para hacerlo tenés que seguir los siguientes pasos que están aquí detallados. Empezando con lo primero, que es hacer una ofrenda para mantener el espíritu sagrado de este ritual de purificación. También te dan lockers donde puedes poner tus cosas y las mujeres en su periodo no pueden ingresar. Esto es en realidad en todos los templos de Bali, ya que la religión hinduista cree que la sangre es impura. Entonces es importante respetar esto, ya que las mujeres en el periodo no deben ingresar. Te van a hacer esa pregunta, no es que te van a revisar, entonces va a depender de vos la respuesta que les das, porque los hinduistas creen mucho en el karma. Así que si vos no querés un mal karma, mejor decís la respuesta verdadera. Tocó volver a
a pasar por caja y esta vez es para cambiarnos de sarón, ya que hay una vestimenta especial para pasar a las piscinas de purificación, y si quieres dejar tus cosas en un locker también se paga 10.000 rupias por el sarón y 15.000 por el locker. Acabamos de vivir el ritual más bonito. Te recomiendo que un local te guíe paso a paso para que realmente entendas el significado de lo que estás haciendo. La primer fuente es para purificar el cuerpo de enfermedades, malos pensamientos, acciones y relaciones. Debes pasar por 9 fuentes, dejando la primera, que es por respeto al templo. Después haces el ritual por las siguientes 9 fuentes. Y esas 2, antes de la última, debes dejar de lado, que pertenecen para el ritual de cremación y la limpieza del cuerpo de los fallecidos. La última fuente ya es para liberarte de las pesadillas. Y este sector está dedicado al karma. Aquí en la primer fuente te vas a limpiar de todo lo que las otras personas a tu alrededor te hayan dicho o hecho. Y en la segunda fuente te vas a limpiar de todas tus malas acciones. Algo que me parece muy curioso, pero que también tiene mucho sentido, es que en la piscina del karma tenés que enjuagarte con el agua sagrada de la fuente la boca y escupirla 3 veces. Esto tiene sentido porque lava la boca de todas las malas palabras que has dicho. Y la tercera fuente es la más importante, y aquí solamente vas a hacer el ritual final en la primer fuente. Este es el ritual para el alma, donde no solamente vas a pedir por sabiduría, pero también puedes aprovechar para hacer algún deseo. Un templo más famoso para visitar en Ubud y que queda súper cerquita es el que se conoce como el Templo de la Cueva Elefanta o Elephant Cave. Y acá también hay que pagar para ingresar 50.000 rupias adulto. Para todos los templos te van a pedir ingresar con el sarón. En algunos te incluyen el sarón directamente con tu entrada, pero en otros no, y vas a encontrar siempre tiendas alrededor que te lo están vendiendo. Yo lo que te recomiendo es, una vez compras un sarón, porque lo vas a necesitar para ingresar a muchos lugares sagrados, es que siempre lo lleves con vos en la mochila y así te vas a evitar tener que estar comprando constantemente. Los precios del sarón va a depender de tu habilidad de regateo. Nosotros hemos pagado por los nuestros 100.000 rupias. Ya nos encontramos dentro del famoso templo, que lo que más destaca aquí es su cueva que tengo aquí detrás. Como ven, está tallada. Se conoce este lugar como Cueva Elefanta, pero el nombre viene por la traducción del río. Ahora podemos observar que la cueva, aunque tiene así esa apariencia un poquito aterradora, se dice que se talló así para alejar a los malos espíritus. Y era un lugar de meditación espiritual donde las personas venían a hacer ofrendas. Ahora estamos aquí ingresando a la cueva. Y podemos ver las raíces hinduistas porque encontramos aquí estos 3 lingam, o también se conocen como Shiva Linga, que representan el pene de Shiva. Entonces aquí podemos observar, incluso, miren acá está el Om, y también que es el símbolo de Shiva. Así que acá les dejan también las ofrendas. ¿Qué es Bali sin un columpio? O bueno, eso le dije yo a Yeyo para venir el día de hoy a Swing Heaven, que es el paraíso de los columpios. Un lugar perfecto donde puedes sacarte cientos de fotos con este hermoso paisaje de fondo. Pero ¿saben qué? Sinceramente yo no entendía cuál era el afán de sacarse fotos con vestidos voladores y videos hasta que me puse uno. Y sí, me sentí que mi confianza se fue hasta el cielo. Una estrella de Hollywood, que mi alfombra roja era este paisaje. Y no me puse un vestido, me puse 3. Y yo también me puse. Sí, Yeyo también se puso. La verdad que nos hemos divertido muchísimo aquí. Swing Heaven tiene diferentes paquetes. Dentro de ellos tienes este que te sale 530.000 rupias por persona, que te incluye té, café o agua. Tenés otro que te incluye hasta el almuerzo, y si querés alquilarte el vestido, te sale 300.000 rupias. Contanos en los comentarios qué te parece, si vos te pondrías un vestido como el de Yeyo para sentirte volando en los columpios. Él está. A ver, ¿cómo es la correguita?
Hasta mostrando los calzones anda. Les estoy dejando el contacto en la descripción de este video para que si ustedes también quieren estas fotos, les prometo que son fabulosas. Además que el staff aquí es súper atento. Unos fotógrafos expertos donde no te tenés que preocupar vos de que la foto salga bien y todas además te las sacan con tu celular, así que ya te vas con tu book fotográfico. Otro lugar bastante común para sacarte fotos es Al Asarum. Este es como un parque donde vos tenés diferentes spots para fotos y también el mismo lugar es donde se encuentra el Jungle Club más famoso de Ubud que se llama Cretia, así que vamos a conocerlo. Aquí nos acaban de dar nuestras manillas de acceso. Ahora sí estamos recorriendo Al Asarum y hay que recordar que tanto Cretia como Al Asarum son un mismo complejo y muchas personas no saben que pueden ahorrarse la entrada a Al Asarum si es que reservan mesa en Cretia. Entonces si tu idea también es ingresar a la piscina, entonces aquí viene el tip. Tienes que ingresar a la página web de Cretia Jungle Club y ahí vos tenés varias opciones. O reservar una mesa al lado de la piscina, que esas tienen un mínimo de consumo, o hacer como nosotros y simplemente reservar en el restaurante, comer lo que te apetezca y después podés incluso venir a Al Asarum, disfrutar las terrazas de arroz, de sacarte fotos en los diferentes spots. Yo veo este lugar casi como un parque temático, está muy bien ambientado y puedes tener recuerdos increíbles, así que anota ese tip. Lo que lo hace tan especial son sus increíbles vistas a terrazas de arroz, pero ¿sabías que este lugar es mucho más que piscinas? Estamos hablando de Al Asarum, que se encuentra literalmente al lado y es como un parque temático con distintos spots para sacarte fotos. Aquí también podés hacerte la famosa foto con el columpio, pero siendo sinceros, la vista no nos pareció tan impresionante para este fin. Pero lo que sí nos encantó fue sus cuevas, tan solo mira qué loco se ve. El restaurante nos sorprendió muchísimo, aunque es caro para estándares balineses, y para desayunar las tostadas de palta y salmón con huevos pochados estaban brutales. Ya si querés estar en cabañitas, sillones o hamacas junto a la piscina, tu consumo mínimo varía de 100 a 150 dólares por grupo, no por persona. Espero que hayan disfrutado las tomas de dron porque aquí está un poquito complicado volarlo, hartas palmeras, hartas personas, harto todo. Y también espero que estén disfrutando el video y me disculpen, nos disculpen si de vez en cuando el audio cambia. Y es que está complicado estar todo el tiempo mojándose, poniéndose micrófonos, sacándoselos. Así que hacemos lo que podemos, denle amor a este video si les está siendo útil. Por favor, no se olviden siempre de darle me gusta. El 26 de abril cumplimos 10 años casados. Y esta vez nosotros nos vamos a hacer nuestros propios anillos. Y esto me hace bastante ilusión, para eso hemos venido a Al Asarum Silver Workshop, que se encuentra muy cerca al centro de Ubud, ya que son nuestras bodas de aluminio. Yo quiero con ellos hacer nuestra propia creación, pero ya sea que vos querrás hacer algo especial con tu pareja o incluso vos venir y hacer tu propio recuerdo único de Bali, incluso con tu familia, está súper cool ya que este taller dura 2 horas. El precio del taller es 450.000 rupias por persona, que ya te incluye 5 gramos de plata pura. Ahora el precio final de la joyita va a depender del modelo que hayas elegido. Puedes elegir de los que ellos tienen en muestra o traer vos tu propia creación en mente. Y también va a depender si le añadiste oro o alguna piedra preciosa. Ahora llegó el momento de un buen masaje y nos lo vamos a hacer en Amati. Aquí pueden ver algunos de los precios. Un masaje balinés de relajación con presión, 1 hora 300.000. Y nosotros nos hemos pedido el Couple Paradise, que a ver, vamos a ver si lo encuentro por aquí.
Aquí nosotros tenemos el Couple Paradise, que tiene un baño de crema, tenemos 1 hora de masaje balinés, más 30 minutos de baño floral. Miren aquí, qué hermoso. Hemos venido a comer a un lugar que se llama Saiyan Point. Miren, hermosas las vistas al río. Y de hecho, algo que les puede servir el dato, este lugar está increíble porque también tiene la piscina y tiene su paquete que es 200.000 rupias indonesias por persona y te incluye un mocktail, una comida y 3 horas de uso de la piscina. Así que vale la pena venir a Saiyan Point. Y no nos resistimos, así que aquí estamos ya en la piscinita de Saiyan Point porque la vista, la vista. Y ya nos hemos trasladado hasta otra parte de la isla. Estamos en Canggu y en primer lugar te pedimos disculpas si es que tal vez escuchás ruido de sierras o martillazos, y es porque tanto Ubud como Canggu están en constante desarrollo. Hay mucha construcción por todas partes y aquí al ladito tenemos una. Entonces vamos a tratar de ser breve y darte este itinerario que te prometimos de qué puedes hacer en 5 días en la isla. Y bueno, empezando el día 1, llegaste a Ubud, toca relajarte, pero puedes empezar yendo a hacer una sesión de fotos a Swing Heaven, almorzando en Saiyan Point y luego te relajas en un spa, te haces un masaje balinés o incluso un baño floral. Para el día 2 vas a hacer todo lo que está cerquita al centro de Ubud. Eso quiere decir vas a visitar el templo de la Cueva Elefanta, vas a ir al bosque de los monos, visitar el palacio de Ubud, el mercado y en la noche la danza balinesa. El día 3 podés visitar una de las terrazas de arroz, en este caso la más cercana es Tegalalang, y luego podés ir a tomar un café o hacer un test en alguna coffee plantation y después en la tarde ir a Al Asarum y a Kretia para relajarte en la piscina. El día 4 ya es cuando tienes que hacer alguna excursión fuera de Ubud, porque sí, Ubud es un punto estratégico para recorrer muchos lugares de la isla. Entonces nosotros te recomendamos que vayas a visitar las terrazas de arroz de Hatilui, que son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y después hay 2 cascadas súper cercanas, de uno que se encuentra como a 40 minutos de estas terrazas de arroz y después la otra como a 25 minutos, que sería la cascada de Nung Nung y la cascada Leke Leke. Ahora, toma en cuenta que hay muchísimas cascadas en toda la isla, así que te hemos hecho un video exclusivo de todas las que nosotros visitamos y consideramos las mejores para que vos puedas decidir cuál visitar. Y el día 5 podés hacer una excursión, ya sea lo más instagrameable de Instagram, iba a decir, lo más instagrameable de Bali, ya sea el templo Lempuyang, Tirtanga, y conocer una de las zonas más infravaloradas como Sidemen, que de hecho de este lugar te hemos hecho un video aparte, o ir hasta Kintamani y hacer un trekking al monte Batur, que también te vamos a hacer otro video. Así que si no estás suscrito al canal, anda a suscribirte porque se vienen muchísimos videos, o tal vez ya están, dependiendo si nos estás viendo del futuro o no. Esperamos que este video y este itinerario te sea útil. Hay muchísimas cosas más para mostrarte de Bali. Esperamos también haberte compartido lo que para nosotros es lo imprescindible que hacer en la zona de Ubud. Y por supuesto, si este video te ha gustado, no te olvides dale me gusta, tampoco te olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho para no perderte ninguno de los próximos videos de esta serie de Bali. Y por supuesto, una recomendación más es que si necesitas internet en la isla, hay muchos planes, pero si te venís por corto tiempo, te recomendamos las eSIM de Holafly, ya que tienen datos ilimitados en todo el sudeste asiático. Así que te estoy dejando un enlace con un descuento que es 5% de descuento con el cupón Caminito Amor en la descripción de este video. Y ahora sí, nos vamos. ¡Chao! Chau, chau. Caminito Amor. Caminito amor. Ajá. That means little path, love. Oh yes, caminito amor. Ajá, caminito is little path, like a path. Amor is love. Yes, it's love. Amor. Yes. And Okay. here you have follow. Follow. Porque si Wayan nos siguió y se suscribió, ustedes también tienen que hacerlo, ¿no, Wayan? Yes. Yes. Like it, share, and subscribe.
And you know how it's in Spanish? Yes. Me gusta, Me gusta. suscríbete, Suscríbete. comparte. Comparte. Eso.